Y la siguiente es probablemente la noticia más comentada a esta hora en todo el mundo, como en horas pasaron a ser de colaboradores estrechos a enemigos declarados. Es la relación entre Donald Trump y Elon Musk, quien tras dejar la Casa Blanca insistió en las críticas al proyecto de ley presupuestario del gobierno y ahora lo acusó de aparecer en la lista de personajes vinculados al magnate Jeffrey Epstein. Donald Trump ha respondido con todo también, ha dicho entre otras cosas que va a quitar los subsidios y los contratos de las empresas de Elon Musk con el gobierno y lo acusó de ingratitud, una disputa que sigue minuto a minuto hasta esta hora a través de las redes sociales entre ambos personajes. Me siento honrado de estar con Elon, quien es mi amigo y ha hecho un trabajo fantástico. Y Elon realmente no se irá. Creo que va a estar yendo y viniendo. Tengo el presentimiento. En ese presentimiento, Donald Trump falló rotundamente, aunque sí hubo algo en lo que el tiempo le dio la razón. Elon no ha hablado mal de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Pero estoy muy decepcionado con Elon. He ayudado mucho a Elon. Si hace una semana Donald Trump despedía a Elon Musk como un gran amigo tras su labor en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, hoy la guerra entre ambos está declarada. Una disputa que tuvo su primer capítulo cuando antes de dejar la Casa Blanca, Elon Musk criticó el proyecto de ley presupuestaria propuesto por Trump e instó a los legisladores a rechazar la iniciativa. Estoy muy decepcionado porque Elon conocía este proyecto de ley mejor que casi cualquiera de los que estamos aquí sentados. Mejor que ustedes. Él sabía todo al respecto. No tenía ningún problema con él. De repente tuvo un problema y solo lo desarrolló cuando se enteró de que vamos a recortar el mandato de los vehículos eléctricos. Por eso Trump trató a Musk de loco en sus redes sociales e incluso insinuó que podría poner fin a los contratos gubernamentales del hombre más rico del mundo y eliminar los subsidios federales que benefician a las empresas de Musk. El multimillonario no se quedó callado y acusó al presidente de estar en la lista de personajes públicos ligados al magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores. Es hora de lanzar la gran bomba. Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Un cruce de acusaciones que hizo que las acciones de Tesla se desplomaran un 9% en Wall Street. Una relación que se derrumba y que muestra que del amor al odio solo hay un paso. La frase del amor al odio hay un solo paso queda perfecta porque ya se ha declarado una verdadera guerra entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su ex colaborador Elon Musk. La verdad es que el día de ayer estalló públicamente la aparente enemistad que tienen ahora ambas figuras y cómo lanzó una bomba. Exactamente, lanzó una bomba literalmente Elon Musk, así es como lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Todo esto surge, recordemos, él la semana pasada deja su cargo en la administración de Donald Trump y lo hace criticando abiertamente y de manera muy dura también el proyecto de ley de presupuestos que está impulsando actualmente Donald Trump en el Congreso, en el Parlamento de Estados Unidos. Finalmente esa crítica se ha ido intensificando en los últimos días y el día de ayer Donald Trump da una especie de conferencia de prensa en la cual dice: yo no sé qué es lo que le pasa a Elon Musk, no sé por qué él está cuestionando tanto este proyecto de ley, siendo que él lo conocía al pie de la letra, y es a raíz de esa afirmación que Elon Musk sale rápidamente a desmentir al presidente Trump. Dice que esa situación no es así y es ahí cuando comienza una oleada de mensajes a través de su red social X, antes conocida como Twitter, de Elon Musk en contra de el presidente Trump. Lo primero que dice es que el presidente Trump es un ingrato porque fue electo gracias a Elon Musk, según las propias palabras de Elon Musk, y así es como poco a poco fue subiendo el tono. Fue un total, yo lo estaba contando en las últimas horas, fueron por lo menos 20 mensajes a través de la red social. O sea, es X. cuando alguien está picado, es que no para de mandar mensajes, ¿no? Claro. Y acá, bueno, hablemos de la bomba. La bomba atómica, que él lanza, porque dice, es tiempo de revelar o dar a conocer una bomba donde él acá vincula al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la lista, ¿no?, de nombres vinculados a Jeffrey Epstein, quien se suicidó hace algunos años, el año 2019, y vinculado a una red de pederastia. Tal cual.
Sí, que de hecho esa persona, Jeffrey Epstein, fallece dentro de la cárcel, no enfrenta nunca un juicio. Y fue condenado. Claro. Y finalmente pierde la vida de manera muy extraña, en circunstancias muy extrañas en la cárcel, Jeffrey Epstein. Pero claro, ¿y por qué Elon Musk decide lanzar esta especie de bomba, como él mismo lo define, puesto que Donald Trump le responde a alguno de los mensajes que está enviando Elon Musk? Y en una respuesta fue lo que desató la furia de Elon Musk. En una respuesta, el presidente Trump dice, aparentemente lo que tenemos que hacer como estadounidenses para reducir el gasto fiscal es cortarle el financiamiento a las empresas de Elon Musk. Porque recordemos que hay varias empresas que actualmente reciben algún tipo de financiamiento, como por ejemplo el propio SpaceX de Elon Musk, que en colaboración con la NASA recibe ahí algún tipo de financiamiento. Fue ese mensaje del mandatario lo que dijo Elon Musk: ahora yo voy a lanzar una bomba, y es ahí donde lo vincula con el caso de Jeffrey Epstein. Ya, solo para hacer un poco de memoria, porque la memoria es frágil, en el 2008 Jeffrey Epstein fue condenado por tentar a la prostitución a menores de edad. Y en el 2019 se habían presentado nuevos cargos en su contra. Él estaba condenado cuando aparecen nuevos cargos en los que se le acusaba de haber liderado esta red de tráfico de menores. Pero finalmente no pudo ser condenado por esos segundos cargos por su fallecimiento el 10 de agosto del año 2019. Se suicidó. Pero él en una ya celda, estaba condenado por el mismo delito. Exacto, sí. Gracias ahí por la precisión. Y es sin duda gravísima la acusación que hace Elon Musk, porque dice que Donald Trump de alguna manera está vinculado con esta red liderada por Jeffrey Epstein. Donde apareció el príncipe Andrés en la misma red. También apareció mencionado en su momento. Claro. Y finalmente dice Elon Musk que debido a que Donald Trump está implicado con Jeffrey Epstein, es por eso que hasta el día de hoy no se ha conocido la totalidad de los nombres de personas que están involucrados. Así que sin duda una guerra desatada, declarada entre ambas figuras ahí tan Parece importantes. teleserie. Divorcio total. Divorcio absoluto, exactamente. Hablemos ahora de esta falsa narco embarazada, una situación insólita que se ha registrado también en la ciudad de Cali, en Colombia. Acá vemos cómo la policía detiene a esta mujer que aparentemente estaba embarazada, pero una vez que comienzan a requisarle ahí algunos de los elementos que ella portaba, se dan cuenta que este embarazo era falso. Se trataba de esta especie de faja de silicona, y ahí vemos que cuando se la sacan está repleta de droga. Estaba aportando exactamente por lo menos 5.600 dosis de cocaína esta mujer allí en su falso vientre. Ahora, bastaba con que le levantaran la polera para darse cuenta que era... Ya en el escáner, mentira. tal vez en el escáner se notaba un bulto extraño, porque claro, es distinto al vientre. Sí. Se veía apartado. Se veía distinto. Claro. Tiene como una forma distinta. Claro, se veía como que no era verdadero, verídico, y finalmente se constató que esta mujer de 27 años aparentemente pertenecería a una red internacional de narcotráfico, y ella es una de las personas que se dedica a repartir la droga por las calles de Cali. Así estaba, mira. Así estaba, claro. Claro, es que era una faja completa. Claro. Claro, pero tiene razón el Pato, que probablemente cuando pasa ve que cuando uno entrega las cosas, igual uno tiene que pasar por una cámara. Probablemente ahí se evidenció algo extraño y la llevaron, pero mira de lado. Mira, yo creo que de frente pasaba más piola, pero de lado es muy raro eso, porque la guata embarazada tiene como una proyección natural, y aquí se veía como un espacio, como el espacio que deja la prótesis en el fondo, acá, en las costillas. Sí, sin duda. Vamos a hablar ahora de un caso que se ha registrado